Entonces, esta es la estructura de la encuesta que van a encontrar. Vamos a iniciar con la explicación frente a la medición de inversión y aquí entonces le doy la palabra a Jaime para que continúe con la presentación. Listo, Juliana, muchas gracias. Como lo decíamos, pues la idea es entonces presentar unos elementos conceptuales como fundamentales para que todas las personas que están encargadas del diligenciamiento de la encuesta en el módulo de inversión podamos tener como una base común. Juliana, por favor, adelante. Listo, entonces para iniciar, entonces este es como un poco el esquema para que todos tengan presente como de la manera en que se captura la información, se procesa, se captura en nuestro aplicativo Barrus. Entonces, una de las fuentes fundamentales, pues obviamente es esta encuesta y este operativo que estamos desarrollando de manera colaborativa con Agrosavia, en donde lo que ustedes observan ahí, digamos, son como las tipologías de entidades dentro de las cuales pues clasificamos nosotros la información, dependiendo de si corresponden a entidades del sector público nacional, si corresponden a unas universidades o instituciones de educación superior, centros de investigación, hospitales y clínicas, instituciones privadas sin fines de lucro que prestan servicios a las empresas, ONGs y asociaciones. En general, digamos, los formularios y las guías que nosotros en las comunicaciones les hemos remitido, o bueno, Agrosavia también cuando se han invitado, pues son comunes. Tal vez existen algunas diferencias fundamentalmente en el formulario del sector público nacional, que de pronto en la parte del taller hacemos mención a ellas para que puedan entenderlas. Estas tipologías, digamos, se hace como un ejercicio de cruce o de registros administrativos de entrada, que básicamente alimentan y complementan la información del sector público nacional a través del Sistema Único de Información Financiera Pública. Y posteriormente, a través de un ejercicio de validación y de verificación que desde el observatorio realizamos con cruces con registros administrativos de control que pueden provenir de fuentes como los fondos parafiscales, para el caso, por ejemplo, de la ejecución de recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Así también tenemos como un elemento de control lo que se pueda obtener del Plan Único de Cuentas de las universidades, de las instituciones de educación superior, y también lo que encontramos en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional y los recursos que las entidades del orden nacional público pues puedan tener. Entonces, esto sería como nuestra fuente fundamental de la parte de las empresas. Digamos que en el caso agropecuario, pues se están convocando a unas empresas que hacen inversión en ciencia, tecnología e innovación, pero en general nosotros desde el operativo de inversión lo que hacemos es complementar la fuente de la encuesta con los resultados que se obtienen a través de las EDIT, las encuestas de innovación, tanto en su versión para el sector manufacturero como para el sector servicios, que realiza bianualmente el DANE. Y eso también complementa y nosotros lo integramos departamentalizándolo y haciendo una estrategia de aproximación y cuantificación en nuestro aplicativo Barros para condensarlos. Adicionalmente a esto, entonces se hace unos procesos de revisión de la información de la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías, fundamentalmente del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, para que podamos aproximarnos al nivel de ejecución efectivo para el año, en este caso 2020, que se dieron con estos recursos.
Y también para poder, digamos, depurar un poco y que no nos queden como dobles contabilidades ahí de los recursos que reportan las entidades y que ejecutan de pronto otras. Entonces, este es el panorama general del proceso del cálculo 2020. Adelante, Juliana, por favor. Ahora, para hacer un recuento muy esquemático de lo que se consideran actividades ACTI, que es como el concepto más general, para recordar, entonces tenemos esa sombrilla más grande, que es el ACTI, las actividades de ciencia y tecnología, dentro de las cuales se involucran otras que son parte de ellas. Ustedes en el formulario principal van a encontrar, perdón, digamos, 5 grandes categorías de estas actividades que están aquí más o menos descritas. Una son las actividades de I+D, que fundamentalmente a nivel conceptual pues está relacionada con todas estas actividades creativas que de manera sistemática lo que buscan es incrementar el volumen de conocimiento, que es tal vez la más conocida o la que en la literatura a veces más se referencia y muchas veces son los indicadores que en algunos contextos más relevancia se les otorga, pero que en esta encuesta son complementadas, por supuesto, con otro tipo de actividades, como son la formación y capacitación científica y tecnológica, que más adelante explicamos con mayor detenimiento, los servicios científicos y tecnológicos y la administración y otras actividades de apoyo, que por supuesto son actividades que son consideradas de inversión en ACTI en esta encuesta. Adelante, por favor. Entonces, para dar un poco de tipologías más precisas sobre las actividades I+D, ustedes van a encontrar que 4 de los 6 subformularios refieren fundamentalmente a esto, a I+D, a investigación y desarrollo, definidas de la manera que ya presenté. Uno de ellos nos cuestiona sobre la tipología en términos de si se refiere a actividades de I+D básica, aplicado, desarrollo experimental, las dos primeras, digamos, diferenciadas en términos de si se cuenta o no con una aplicación específica o un objetivo práctico determinado. En el caso de la básica, digamos, no se lo cuenta, en lo aplicado, digamos que sí. Y el desarrollo experimental, que básicamente parte de los resultados de las investigaciones básicas y aplicadas y se orienta fundamentalmente a la fabricación de nuevos productos. Esto lo van a encontrar ustedes en un subformulario en términos de que nos puedan indicar como los porcentajes de participación de este tipo de actividades. Para recordar un poco esto que están en las guías, como los criterios fundamentales para identificar qué se puede considerar como I+D, aparte de lo novedosa que ya lo mencioné, lo creativo que también está en la definición, importante resaltar el hecho de que estas son actividades que tienen un resultado incierto, es decir, en el sentido de que no se puede planificar desde el punto de vista de los resultados que finalmente van a obtener, pero no por ello deja de ser planificada y sistemática en general, porque finalmente son recursos que se les asignaron dineros, tiempos de personas, recursos de investigadores, etcétera. Entonces, claramente no son actividades que se desarrollen de una manera espontánea o casual, sino son sistemáticas y que lo que buscan siempre pues es transferir el conocimiento, que es una de esas características de la investigación y desarrollo, que es que sea transferible y reproducible. Adelante, por favor. Ahora, esta es una categoría muy importante. Sabemos que, por ejemplo, en el contexto de esta reunión, en donde están asistiendo varias de las EPSEA, las entidades prestadoras de servicios de extensión agropecuaria, por ejemplo, acá hay unas categorías de las 7 categorías que ustedes van a encontrar dentro de servicios científicos y tecnológicos. Tal vez para resaltar, aparte de las que ustedes pueden observar ahí en este listado, el tema de asistencia técnica, extensión rural, agropecuaria y transferencia tecnológica, que para el sector pues resultan de vital importancia y que tendrán que entonces incluirse dentro de la categoría de servicios científicos y tecnológicos.
además pues de las otras que ustedes pueden observar. Bueno, listo. Adelante, sí. Gracias. Está también el rubro de formación y capacitación científica y tecnológica, dentro de la cual pues la idea es incluir los recursos destinados al desarrollo de los programas de maestría y doctorado, que son los niveles de formación que fundamentalmente se vinculan a las actividades de ciencia y tecnología o generación de conocimiento. En el caso de las de áreas de ciencias de la salud, pues también se incluyen las especialidades, especializaciones médicas, como también todos aquellos cursos de entrenamiento formal especializado que puedan desarrollarse y financiarse tanto en términos de recursos líquidos o flujos de pagos, como también en términos de los tiempos de licencias remuneradas que puedan otorgarse a los mismos para que los funcionarios o personas beneficiarias puedan formarse. Adelante. En el caso de las actividades de innovación, que es como se describe en el grafo, es una actividad un poco transversal a todas las actividades de ACTI, pues aparte de la distinción entre producto y proceso, un listado de actividades que se involucran en las actividades de innovación, pues están las actividades de diseño y creativas de trabajo, también las relacionadas con toda la propiedad intelectual o la gestión de propiedad intelectual, el desarrollo de software, las actividades relacionadas con la adquisición de bienes para activos tangibles, esto que está aquí desarrollado. Bueno, aquí está. Entonces, estas serían como las líneas sobre las cuales podrían establecerse cuáles pertenecen a actividades de innovación. Adelante. Y finalmente, y no por ello menos importante, todas las actividades relacionadas con el apoyo, el soporte que se puedan desarrollar, por ejemplo, en el caso de las universidades, las oficinas de investigación, vicerrectorías de investigación, que buscan básicamente facilitar la gestión de las actividades de ciencia, tecnología e innovación, así como también en el caso de las entidades públicas como ministerios y otros entes, en donde lo que se busca es más administrar los recursos, desarrollar convocatorias y posteriormente trasladar esos recursos para que sean externamente ejecutados. Entonces entrarían en esta última de las 5 categorías de las que estamos hablando de ACTI. Adelante. Una de los elementos a considerar, y acá para reiterar que la información que nosotros solicitamos en la encuesta es una información de carácter indicativo. La idea es aproximarnos a las participaciones porcentuales que por grandes áreas del conocimiento, aquí estamos utilizando lo que nos indica la OCDE como áreas de conocimiento. En el lado de la derecha ustedes encuentran como las áreas disciplinares un poco más desglosadas. En el caso por ejemplo, de las universidades que tienen facultades diversas, puede que los proyectos de investigación respondan a un conjunto variado de estas áreas. En otras entidades seguramente puede estar concentrada el 100% en una de ellas. Adelante. De la misma manera, esta misma observación aplicaría para el caso de la definición del objetivo socioeconómico. Aquí tomamos como referencia el manual de Frascati en la versión 2015, que es la más reciente, en donde pues, hay un listado de 14 sectores en los cuales ustedes podrán hacer esa aproximación indicativa de a cuál es ese fin último que responde socioeconómicamente el proyecto de investigación o que busca contribuir en términos de generación de valor o de generación de eficiencias o mejoras en los procesos de gestión. En algunos casos estará concentrado en uno solo de ellos. Por ejemplo, como tenemos aquí mayoritariamente a entidades del sector agropecuario, posiblemente el sector 8 de agricultura sea el más representativo, pero pueden corresponder también a una diversidad más amplia de objetivos. Adelante.
Esta, como una de las distinciones más importantes que ustedes van a encontrar en el formulario principal, para todos ustedes van a entonces a distinguir entre lo que sucede entre gastos intramuros y gastos extramuros. En ese formulario principal que ustedes van a encontrar la dimensión del gasto como también la dimensión del financiamiento. Entonces, los gastos intramuros, perdón, pues hacen referencia a aquellos que son ejecutados bajo el dominio y el control de la entidad. Son ejecutados, es decir, aquellas universidades que ejecutan los recursos independientemente de las fuentes de las cuales se están proveniendo esos recursos. Y en el caso de los extramuros, pues por complementariedad, pues se refieren a aquellas situaciones en las cuales la ejecución no se realiza al interior de la institución, sino que es exterior. Acá importante, y me lo recordaba ahorita Jorge, previo a este diálogo, no confundir la ejecución, perdón, los gastos extramuros con lo que en el formulario principal también se pregunta, que son las fuentes de los recursos, es decir, las fuentes de los recursos para financiar la actividad ACTI pueden ser externas, pero eso no implica que los gastos sean extramuros. Entonces son dos situaciones diferentes para no confundir o generar malos entendidos, y que tengamos muy presentes esa visión, una del gasto y otra del financiamiento. Adelante. Uno de los subformularios que ya venía de ediciones anteriores, pero que en esta versión, para aquellos que han participado en años anteriores, que ahora tenemos un nuevo subformulario con un nivel de especificidad un poquito mayor, en nivel de porcentajes de participación, se refiere a esto, que es la distinción entre la dimensión corriente y de capital de los recursos que se destinan a ACTI. Básicamente, pues en el caso de los corrientes se refiere a todos los flujos de recursos que son agotados, se consumen, no generan un proceso de acumulación o stocks, versus aquellos que sí generan ese proceso de acumulación, que estarían en la categoría de costos de capital. Pues aquí hay unos ejemplos en términos, por ejemplos en el caso de que se haga una compra de un material bibliográfico para un proyecto de investigación o una publicación muy puntual, seguramente va a ser parte de los gastos corrientes que acompañan, por ejemplo, a los salarios y prestaciones sociales y todos los gastos de personal de la ejecución del proyecto, versus aquellos casos en donde, por ejemplo, se quiera dotar a una biblioteca, comprar una gran colección, por tanto, lo que se está es acumulando, y entonces en ese caso estaría en el caso de costos de capital. Adelante. Bueno, creo que con esto ya se haría toda la distinción. Entonces, ya en la parte del taller veremos estos subformularios de I+D y el caso de intramuros y extramuros por entidad territorial, que es una de las clasificaciones que nosotros pretendemos continuar desarrollando para poder hacer un reporte apropiado a las instituciones. Entonces, el tema que habría por agregar es este formulario de entidades territoriales, de extramuros por entidades territoriales, en donde les solicitamos que nos informen un poco con qué entidades tienen ese vínculo de traslado de recursos para que nosotros podamos hacer seguimiento y control. También hay un nuevo subformulario relacionado con las fuentes internacionales de financiamiento, en el cual la idea es poder, en los casos en que aplique, que ustedes puedan recibir o hayan reportado en el formulario principal que ustedes reciben recursos de origen internacional, poder llegar a un nivel de desglose un poquito mayor para poder identificar, por ejemplo, los recursos que provienen de la Unión Europea, de los que provienen, por ejemplo, de entidades privadas externas que hagan algún traslado de recursos para actividades ACTI. Listo. Creo que con esto cerramos y le doy paso entonces a Juliana. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Bueno, entonces, como les comentaba hace un momento, pues la estructura de la encuesta tiene otros módulos. Esta primera parte que Jaime les comentó fue frente a lo que podrán encontrar para el diligenciamiento del módulo de inversión.
Ahora vamos a hablar de los módulos de recursos humanos y actividades relacionadas con ciencia, tecnología e innovación, que es el último módulo, el enfocado en el sector agropecuario. En términos de recursos humanos, entonces, pues básicamente es aquel personal dedicado a las actividades de investigación y desarrollo o actividades de ciencia, tecnología e innovación, dependiendo también, pues digamos, del caso de las instituciones. Y básicamente lo que indagamos es por este personal diferenciado de dos maneras. Lo primero es por número de personas y lo segundo es por una unidad de medida internacional que se utiliza para el cálculo de la dedicación del personal a las actividades de CTI, que es la equivalencia jornada completa. En la guía de diligenciamiento del módulo de recursos humanos, pues digamos que está detallado también un ejemplo para el cálculo, pero pues a grandes rasgos, la forma como se lleva de número de personas a equivalencia jornada completa es diferente solo cuando el personal tiene una dedicación parcial. Cuando el personal tiene una dedicación de tiempo completo a este tipo de actividades, pues su equivalencia a jornada completa será la misma que el número de personas. Entonces, si yo tengo dos hombres dedicados a este tipo de actividades a un 100% de dedicación, pues la equivalencia a jornada completa será de igual forma 2. En caso de aquel personal que tiene una dedicación parcial, pues básicamente lo que hacemos es tomar el número de horas que dedica esa persona o ese personal o ese número de personas al desarrollo de las actividades de investigación y desarrollo y lo dividimos en 1920. ¿Y por qué 1920? Porque tomamos o asumimos unas semanas laborales de 40 horas. Entonces, si multiplicamos las 40 horas por 4 semanas en promedio mensuales por los 12 meses del año, pues tenemos un total que si una persona está en su 100% de dedicación a esta actividad, podría llegar a tener hasta 1900 horas de dedicación. Entonces, este es un cálculo pues, que sabemos que es particular para poder llevar la equivalencia de personas a EJC, pero pues es una medida internacional que es bastante utilizada justamente para tener una equivalencia y una estimación de ese personal en función de sus dedicaciones. Además de esa desagregación, pues también se solicita la información en términos de la clasificación y para esto pues se utilizan tres clasificaciones: investigadores, el personal técnico y equivalente o el otro personal de apoyo. Por investigadores se entienden pues aquellos profesionales directamente relacionados en los procesos de creación, de investigación o del desarrollo, bien sea el conocimiento, productos, procesos, sistemas, entre otros, pero digamos que es aquel personal que está directamente involucrado en el proceso de la generación de estos nuevos resultados. En el caso de las instituciones de educación superior, pues allí también tenemos algunos docentes investigadores o personal que está vinculado a funciones o labores propiamente de investigación al interior de la universidad y también se incluyen estudiantes de doctorado o de maestría que estén participando en procesos de investigación, bien sean proyectos que estén ejecutando las instituciones o que dentro, pues en el caso de las IES, que estén inmersos en esos momentos o en la vigencia, digamos, en un proceso de investigación. El personal técnico equivalente son todas aquellas personas que apoyan el desarrollo de ese proceso de investigación y desarrollo. Entonces aquí podríamos tener, por ejemplo, los equipos que están en las tareas de búsquedas bibliográficas o que tienen que, digamos, alistar estos programas informáticos que se utilicen para procesar información o aquel personal que apoya el desarrollo de experimentos en el caso de los centros de investigación o en el caso de las IES también. Aquellas personas, digamos, que se encargan del registro y reporte de los cálculos, de hacer el seguimiento, o en el caso que se tengan encuestas, entrevistas, digamos, también se involucra el personal participando en estas actividades. Y en otro personal de apoyo, pues ya está más relacionado a esa otra vital actividad, que es todo el proceso administrativo en el marco de la ejecución de un proceso de investigación y desarrollo. Entonces tenemos caso, por ejemplo, el personal dedicado a actividades financieras o las secretarias o también, por ejemplo, en el caso de proyectos específicos, aquellas personas que hacen el rol de dirección o coordinación de esos proyectos, digamos, cuyo propósito no está
per se inmerso en el proceso de investigación, sino más desde la orientación y gestión del proyecto y garantizar pues que el proyecto se ejecute y se logre en el tiempo y con los recursos adecuados. Además de estas clasificaciones, también se indaga por el personal en términos de su nivel de formación, es decir, tanto los investigadores como el personal técnico como el personal de apoyo, cuál es el máximo nivel de formación que tienen cada una de estas personas y, digamos, el desagregado de esta información, por rangos de edad también, que es una de las mediciones importantes para la OSD, y por área de conocimiento, también teniendo en cuenta, pues, digamos, estas clasificaciones internacionales que permanentemente pues solicitan a los países estas cifras en términos de estos desagregados. Se tiene al final del módulo una pregunta de políticas de capacitación, en donde básicamente se busca indagar sobre la frecuencia en la que la entidad promueve la actualización o formación de ese personal dedicado a esas actividades de investigación y desarrollo por nivel de formación. Ahora en el último módulo, que es el módulo que les mencionaba, que es el que recopila información únicamente del sector agropecuario, es el denominado actividades relacionadas con CTI. Aquí se indaga tiene, digamos, por decirlo así, 5 secciones. La primera de ellas, proyectos de acti agropecuaria, entonces busca justamente conocer cuáles son esos proyectos que están en ejecución en la vigencia que se está reportando la información. Entonces, por ejemplo, si estamos reportando información 2020, es decir, durante 2020, cuáles fueron esos proyectos de actividades de ciencia, tecnología e innovación que estuvo ejecutando la institución exclusivamente para el sector agropecuario. Allí se indaga, digamos, por datos comunes de los proyectos, como son el título, sus objetivos, los recursos, sus fechas de inicio y finalización, y bueno, entre otros. En la segunda sección tenemos preguntas asociadas a la producción intelectual. Nuevamente, solo lo asociado al sector agropecuario y también solo lo que se haya generado durante la vigencia que se está reportando. Entonces, si es en el reporte del año, por ejemplo, 2019, entonces en 2019 reportaremos las patentes, registros, modelos de utilidad, diseños o publicaciones científicas y técnicas que se hayan generado solamente en ese año. En términos de publicaciones técnicas y científicas, pues tenemos algunas subdivisiones o tipologías mejor, como son libros o capítulos de libros, artículos científicos, revistas indexadas o no indexadas, los documentos, digamos, otros documentos como los boletines o manuales, que son, digamos, algunas publicaciones de bastante interés en el sector agropecuario, sobre todo el tema de manuales técnicos o boletines técnicos, y los estudios de inteligencia competitiva. La tercera sección de este módulo es la de infraestructura tecnológica y aquí buscamos capturar la información de aquella infraestructura que tienen las instituciones y que están a disposición del desarrollo de actividades científicas, tecnológicas o de innovación en el sector agropecuario. Se desagregan en 5 tipologías, que son laboratorios, áreas de experimentación, colecciones genéticas controladas, software o bases de datos especializadas, bibliotecas, centros de documentación especializados o museos. En la siguiente sección, que se denomina servicios, es una sección, digamos, bastante, en el caso del sector agropecuario, enfocada en las actividades de asistencia técnica o extensión agropecuaria o transferencia de tecnología o conocimiento, y allí indagamos justamente, digamos, por este tipo de información para conocer un poco más sobre cómo se está dando la prestación de estos servicios. Entonces se indaga primero, pues, qué tipo de servicios presta la institución, pero también qué metodologías o herramientas usa para hacerlo, cuáles son sus aliados o qué vínculos institucionales también tiene para la prestación de este tipo de servicios. Y pues es una sección que, si bien varias instituciones de educación superior, centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico, prestan este tipo de servicios en el sector agropecuario, también pues tiene cierto matiz especial para las EPSEAs, justamente como lo mencionaba Jaime al inicio en la parte de inversión, pues justamente para conocer el desarrollo de esas actividades desde esas entidades prestadoras del servicio en nuestro sector agropecuario. Y por último, tenemos la última sección que se denomina oferta tecnológica. En esta última sección preguntamos
por aquellos productos o procesos que se hayan generado a partir de los resultados de investigación y desarrollo y que además pueden tener pues esa utilidad y valor para el sector agropecuario. Entonces, en esta sección, las entidades pueden reportar, por ejemplo, oferta asociada a estudios o caracterizaciones, a zonificaciones, cartografías, colecciones biológicas, variedades genéticas, que son, digamos, ofertas tecnológicas propias del sector agropecuario, y fertilizantes, protocolos, metodologías prácticas de manejo, semillas, pajillas, embriones, y pues también toda la parte de maquinaria, instrumentos, software y desarrollo, digamos, de este tipo de tecnologías. Eso era lo que queríamos contarles, no sin antes pues presentarles al equipo completo que está detrás de este operativo de encuesta por parte de Agrosavia, Claudia y Juliana, que pues son las dos personas que el día de hoy han podido escuchar, pero también están Sandra Paola y Angélica María, que hacen parte de este equipo, y desde el observatorio, pues además de Jaime, que es la persona que también han podido escuchar hasta el momento, pues están Andrea, Gloria Inés, José Manuel, Sofía y Jorge Lucio, que también hacen parte pues de todo el equipo que estamos detrás de lograr la captura y la gestión de esta información, y pues por supuesto la generación de los indicadores nacionales y del sector agropecuario. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Vamos a dar paso a algunas inquietudes antes, yo creo, de pasar al taller, si te parece, Jaime. Sí, sí, Juliana, esa es la idea. Digamos que acá vamos a hacer una pequeña pausa con el objetivo de abrirla a la posibilidad de que a partir de lo presentado, que básicamente pues igual ustedes pueden tener como referencia las guías que les hemos compartido en las comunicaciones, en las invitaciones. Creo que sigue siendo un material de referencia. Si en lo presentado hasta el momento hay lugar a alguna observación, comentario, inquietud, antes de pasar al taller práctico, digamos allá a la plataforma, para que puedan plantearlos. No sé si hay alguien que quisiera mencionar algo. O si no tenemos inquietudes, también podríamos, mientras le damos paso aquí a Andrea, que es la persona que va a estar brindándoles ahorita toda la información sobre la herramienta, pues también de pronto las dudas se pueden generar sobre el manejo de la herramienta. Entonces también podríamos, porque la verdad no veo preguntas ni manos levantadas, entonces no sé si les parece, vamos dándole paso a André y sobre la marcha también vamos resolviendo las inquietudes. Sí, sí, Juliana. De todas maneras, invitar, como veo que también hay entidades, digamos, acá hay entidades también de públicas, cámaras de comercio, digamos, invitarlos a que si de alguna manera tienen alguna inquietud particular del formulario que les corresponden a ustedes, pues también abiertos a la posibilidad de poder acompañarlos. Pero bueno, si no hay en este instante ninguna observación o comentario, entonces creo que sí le damos paso entonces a Andrea. Buenos días a todos. Les voy a compartir el acceso y la imagen de cómo se ve el aplicativo como tal. A partir de que empiece a compartirles la pantalla, pues yo ya no puedo ver las manitos levantadas o las preguntas, pero si las tienen, por favor, no duden en interrumpirme para que las podamos atender de una vez en el proceso. ¿Ya están viendo la pantalla? ¿Me confirma? Sí, Andrea, estamos ya viendo. Señora. Bueno. Entonces, buenos días de nuevo a todos. Junto a las comunicaciones de la invitación les debió llegar el link al aplicativo y un usuario y una contraseña que corresponde a su entidad en particular. Con esos datos van a poder ingresar a este que se denomina el aplicativo Barrus, que es el que recoge la información de la encuesta para el trabajo que se está haciendo conjuntamente. Entonces, pueden ingresar con esas credenciales. Y cuando ingresen van a encontrar como esta primera portada y aquí van a ver habilitados tantos botones como módulos de diligenciar la entidad. Hay algunas que solamente tienen 2 botones, hay otras que pueden tener 3. En general, las entidades del sector agropecuario tienen los 4 módulos.
Entonces, si los tienen activos, quiere decir que esperamos que diligencien la información de ese módulo. Si no les aparece, es porque, digamos, de acuerdo a unos primeros filtros que se hicieron de las entidades, se escogió algunas que por sus características, por su quehacer, de pronto no deberían diligenciar alguno de esos módulos. Voy a empezar por presentarles el módulo de inversión. Cuando ingresen aquí van a poder ver una sola línea. Aquí tenemos varias entidades de ejemplo, pero ustedes verán una línea con la información de su entidad. Si es una entidad que en algún momento ya ha contestado la encuesta, entonces van a poder ver los datos históricos. Si es la primera vez, pues entonces van a ver habilitados los 3 últimos años, pero no, digamos, para diligenciar. Y el resto de los años de 2017 hacia atrás están bloqueados únicamente para consulta en caso de que exista información previa de la entidad. Voy a utilizar este formulario de ejemplo. Voy a borrar aquí el dato que está para empezar a presentárselos de cero. Aquí hay unas convenciones de colores que les pueden ayudar como a identificar el estado de avance de la información. Entonces, estos años que están en gris, pues son años que no tienen información. Estos de 2017 hacia atrás, como les decía, son años donde pueden consultar la información si existe, pero no puede ser editada. Entre el 2018 y el 2020 pueden editar información. Y la idea es que al final del ejercicio el formulario les quede así en verde oscuro. Cuando lo tienen así en azul, quiere decir que la información está guardada en modo borrador, y si de pronto les aparece así en este verde más claro, quiere decir que hay alguna parte del formulario que no está diligenciada y que tienen un pendiente, digamos. Entonces, al final la idea es que les quede así en este tono verde oscuro. Cuando ingresen al año, aquí vamos a encontrar el formulario de inversión, donde se recoge el gasto que ha hecho la entidad en alguna de las 5 acti de las que estuvieron hablando en la parte inicial del taller. En la primera parte del cuadro es identificar ese gasto distribuido en las 5 acti que están aquí desagregadas hacia abajo. Entonces, si tuvieron actividades de investigación o si tienen programas o proyectos de apoyo a la formación científica, servicios científicos y tecnológicos, actividades de administración o de apoyo o actividades de innovación. Entonces, la idea es que ustedes, de acuerdo a los conceptos que les presentaron en la parte inicial del taller y que pueden reforzar o aclarar de pronto a través del manual, identifiquen si en su institución tienen alguna de esas actividades, una o varias o ninguna, puede que no desarrollen ninguna, y identificar el gasto que se haya hecho en una de esas actividades. Les voy a dar ejemplo rápido, pues lo de I+D normalmente son proyectos de investigación que son claramente identificables y que tienen presupuestos y tiempos, es como lo más fácil de identificar normalmente en las entidades, pero también hay muchas que tienen proyectos de apoyo a la formación cuando les dan a sus funcionarios recursos para que puedan hacer sus estudios a nivel de maestría, doctorado o especialidades médicos o quirúrgicas, ya sea para que paguen sus matrículas o sus pasantías o algún tipo de estas actividades, o cuando les dan a sus funcionarios el tiempo para que puedan hacer estos estudios. Esto también son recursos que la entidad invierte para la actividad y que vale la pena que los relacionen. También en las universidades, por ejemplo, está el costo que les representa para ellos tener programas a nivel de doctorado, y de maestría y de especialidades médico-quirúrgicas y veterinarias, por supuesto. Y los programas como los de jóvenes investigadores o los semilleros de investigación, donde las entidades ponen plata para la formación del investigador. Entonces, ese tipo de cosas se reportan normalmente aquí en formación. En servicios, por ejemplo, para el sector agropecuario y para muchas de las entidades que nos acompañan hoy, es muy importante
el servicio de asistencia técnica y de transferencia de tecnología que prestan hacia otras entidades del sector. Entonces, los recursos que destinan para esa actividad se pueden reportar aquí en estos servicios de información, de servicios científicos y tecnológicos, perdón. Y hay otra categoría también muy importante en las entidades del sistema, que son estos servicios de información, que están muy ligados a los accesos que pagan las entidades para tener bases de datos científicas, para estos repositorios de revistas científicas, o incluso para hacer eventos científicos donde se difunda el conocimiento, donde se traigan nuevas tecnologías y se busquen socializar. Ese tipo de actividades se pueden reportar aquí como servicios de información. En administración y otras actividades de apoyo, aquí se pueden reportar todos los recursos administrativos que están ligados a hacer alguna actividad científica. Entonces, las direcciones de investigación o las vicerrectorías en las universidades se pueden reportar aquí en esta categoría, los recursos que cuestan para las entidades tener esas dependencias. Y en las actividades de innovación, lo que se identifican es si la entidad ha hecho alguna de estas actividades conducentes a la innovación que les presentaron en la parte inicial del taller, y si han tenido alguna de esas actividades se reporta aquí en esta parte. Es importante identificar si nosotros somos una entidad que ha hecho estas actividades, reportamos este gasto como intramuros, o si de pronto lo que hemos hecho es contratar o financiar para que otra entidad los haga, se reportan como extramuros. Este es un punto importante que se suele confundir con el origen de los recursos. Entonces, que si yo recibo plata externa de otra entidad para hacer una actividad, la pongo como extramuros, sino aquí no tiene que ver con el origen del recurso, sino con quién es el ejecutor final de la actividad. Si yo como Cámara de Comercio, por ejemplo, contrato a una universidad para que me haga una investigación, entonces eso será un extramuros. Pero si yo como universidad, por ejemplo, contrato a un investigador que va a estar bajo mi control para hacer un proyecto de investigación, va a ser un intramuros. Entonces es importante diferenciar si yo entrego los recursos para que lo haga otro y se clasifica como extramuros, o si más bien lo ejecuto al interior de mi entidad y se clasifica como intramuros. Y aquí la diferenciación entre corrientes y capital, que está muy ligada a lo contable, es si es un gasto que se consume en la ejecución del proyecto, como los salarios, los insumos, los materiales, la papelería, se considera un gasto corriente, o si más bien compré un equipo robusto o compré una sede para hacer una biblioteca o para hacer un laboratorio, se considera un gasto de capital. Entonces, una vez identificados estos gastos aquí, en la primera parte hay un par de preguntas orientadoras, y es si estas actividades que identifiqué aquí en el primer apartado están relacionadas con TIC, y si estas mismas actividades tienen, ¿qué porcentaje de esas actividades más bien tienen que ver con el sector agropecuario? Para muchas de las entidades que están hoy acompañándonos, pues será el 100%, porque son entidades que se dedican a trabajar directamente y plenamente con el sector, pero también hay algunas universidades o algunos centros de investigación que tienen, digamos, que su quehacer relacionado con varios sectores de la economía. Entonces la idea es que de esas investigaciones o servicios que han prestado podamos hacer una estimación de cuánto corresponde a trabajo con el sector agropecuario y reportarlo en esta otra pregunta. Y ahora, en esta segunda parte del formulario, van a poder encontrar de eso que reporté en el cuadro 1, de ese gasto efectivo que hice en el cuadro 1, de dónde obtuve los recursos para poder hacerlo. Si fueron más bien recursos propios o si fueron algunos recursos públicos de alguna de estas fuentes, recursos nacionales, municipales, parafiscales, incluso del fondo de regalías,
o si vienen más bien por recursos del sector empresarial, de otras entidades del conocimiento, cuando es otro centro de investigación o otra universidad el que me gira los recursos, o si vienen, por ejemplo, por financiación internacional, si tengo algún recursos de acceso a algunos recursos de créditos internacionales o de alguna entidad multilateral que me financie alguna de mis actividades, pues aquí en esta columna se diligencian esos recursos. Por último, hay aquí un cuadro de datos de diligenciamiento. Es importante que nos cuenten quién llenó el cuadro, que a veces en la entidad puede ser alguien diferente de la persona a la que se le envió la invitación inicial, y que nos sirve para que si en algún momento tenemos que hacerles una pregunta específica, pues podamos dirigirnos a esa persona en especial para contestárnosla. Cada uno de los módulos tiene este mismo cuadro, también con la idea de que puede que alguno de los módulos lo diligencie otra persona dentro de la entidad diferente a la que hizo, por ejemplo, el módulo de inversión. El cuadro tiene algunas validaciones que les permiten registrar la información. Yo voy a poner aquí un ejemplo. Digamos, recuerden que se llenan en millones de pesos este formulario de inversión, entonces voy a suponer que me gasté 200 millones de pesos en un proyecto de investigación, y aquí en mis fuentes se me olvidó incluir y solamente puse 100 millones de pesos. Entonces, para guardar la información, el cuadro me va a pedir validar y me va a decir, me va a mostrar que tengo un descuadre entre lo que dije que me gasté y las fuentes que identifiqué de ese gasto. En estos casos, él me permite ajustar o me permite, por ejemplo, guardar a modo de borrador. Esto me va a permitir, si de pronto no tengo la información a la mano en ese momento, pues no perder el avance. Siempre es importante que vayan guardando periódicamente, porque si de pronto no pueden llenar toda la información, digamos, de una vez, o tienen que interrumpirlo porque les entró una llamada, si no guardan, pues se corre el riesgo de que se pierda. Entonces es importante que guarden, así sea a modo borrador, y esto les va a permitir seguir editando la información las veces que lo necesiten. Entonces digamos que voy a poner este otro dato que me hizo falta aquí como recursos internacionales, vuelvo y valido y me permite ahora sí o guardar aquí como finalizado o actualizar el borrador. Voy a finalizar, pero sin embargo, como les digo, no importa si ustedes finalizan, pueden seguir editando. Si se les olvidó incluir algo o les faltó algún dato, pueden seguir editando hasta que nosotros, digamos, no cerremos la encuesta. Ya les explico cómo se cierra. Y una vez ustedes carguen algo en este formulario principal, se les van a habilitar aquí estas otras pestañas y estos otros botones. Entonces aquí, por ejemplo, cuando ya hayan terminado completamente de diligenciar, es importante que le den clic aquí en este botón, que es el que nos notifica a nosotros que ustedes ya dan por terminada la encuesta, para que nosotros entremos a validar la información, a ver que todo esté completo, y también le demos el cierre desde el lado de nosotros. Pero esto es lo que nos permite identificar esa finalización. Aquí pueden descargar un formulario en blanco si lo requieren para trabajar, por ejemplo, entre varias dependencias. Pueden descargar una versión en Excel de este mismo formulario para que lo trabajen en borrador, digamos, de alguna manera, y después lo puedan subir. Aquí en este otro link de Excel pueden descargar el reporte de lo que tienen guardado hasta el momento, por si ustedes quieren tener una copia de lo que se ha registrado, lo pueden descargar aquí de esta manera. Y bueno, como les decía, se habilitan estas otras pestañas aquí en la parte de arriba, que son desagregaciones de lo que ustedes han puesto aquí en el formulario principal. Entonces, si pusieron recursos en I+D, estos 4 formularios que aparecen aquí arriba son los que deben continuar diligenciando. Si no tienen nada en I+D, pero han guardado previamente un borrador, es importante que igual ingresen y guarden el dato, así sea con 0, para que no les quede en borrador el formulario y no les quede como faltante por diligenciar.
Entonces aquí vamos, aquí este primer formulario es les permite diligenciar una estimación de el tipo de investigación que han reportado en el cuadro anterior. Entonces, si se trata de una investigación básica, aplicada o desarrollo experimental, aquí la idea es que ustedes pongan un porcentaje de estimación de a cuánto correspondería cada una. Vamos a suponer aquí que el 50% de mi investigación sea aplicada y el 50% experimental. Igual el formulario les valida que sea consistente con lo que está en el formulario principal y que lo puedan guardar. Aquí digamos que guardado en firme o incluso guardado en modo borrador también les da la opción ese formulario. El siguiente subformulario les indaga por el tipo de objetivo que busca solucionar la investigación que ustedes están haciendo. Aquí, digamos que las entidades convocadas hoy, la mayoría uno espera que esté relacionada aquí con el objetivo de agricultura, pero por ejemplo en las universidades se dan investigaciones en casi que todos los objetivos socioeconómicos. Entonces yo puedo tener investigación en temas de medio ambiente, de energía, de tecnología industrial, incluso para las entidades del sector agropecuario también encontramos que a veces haya el 80% de su investigación esté ligada al sector agricultura, pero tengan un 20% que pueda estar ligada más bien a temas medioambientales. Entonces aquí igual también les permite registrar y les va a hacer una validación de la consistencia con lo que está en el formulario principal y lo pueden. Siempre recuerden que tienen que o insertar registros o guardar en modo borrador, en cualquiera de las dos opciones, para que les quede ya guardada la información en el formulario y no vayan a perder el avance que han hecho hasta ahora. Para los que reportan I+D, aquí hay una desagregación ampliada de a qué tipo de costo se relaciona la inversión que se hizo en la actividad de investigación. Entonces, si estamos hablando de que son costos laborales o costos de personal externo, de compras de materiales, o como en el formulario inicial yo no puse ningún costo de capital, no me aparecen habilitados estos campos. Este formulario, digamos que les va a mostrar en dónde deberían diligenciar la información y cuáles, de acuerdo a lo que registraron en el formulario principal, no deberían diligenciar. Entonces vamos a suponer que el 100% sea mi costos de personal y lo guardo. Y por último, si ustedes reportaron en el formulario principal algún recurso proveniente de una fuente internacional, aquí nos piden identificar a qué fuente internacional tuvimos acceso de los recursos, si se trata de algún convenio con un sector empresarial, con una entidad de la Comisión Europea, si se trata de recursos de algún otro gobierno, este tipo de cosas. Estos 4 primeros, como les decía, hace referencia a la información de la relación con la investigación y desarrollo que hace mi entidad. Si mi entidad, por ejemplo, solamente se dedica a hacer actividades relacionadas con servicios científicos, pues estos 4 no debo diligenciarlos. Paso a este de intramuros. Este es para identificar en qué departamento llevo a cabo la actividad, la institución. Si se hace todo, digamos, en el departamento en el que está ubicado, entonces, en el que está ubicado la institución, y señalan aquí si el 100% de la actividad se hace aquí o se hace en otro departamento. Igual les funciona igual, valida y pueden guardar en modo borrador o pueden insertar el registro. Y el último cuadrito que van a encontrar es este de extramuros, que está determinado para que si en caso de que ustedes
financien o contraten una actividad con otra entidad externa, nos pueden decir aquí con qué entidad fue, una descripción corta de la actividad y si fueron recursos para I+D o para ACTI, para que nosotros podamos hacer como el cruce de la información entre todas las entidades encuestadas, digamos, dentro de este marco de la encuesta agropecuaria y general, ¿no? Una vez ustedes terminen de registrar toda la información y consideren que ya tienen todo completo, como les decía, aquí nos pueden notificar la finalización y nosotros entramos, revisamos y aquí por medio de este botón que para ustedes no está activado, sino para nosotros como que le damos un cierre a la encuesta y les va a llegar un mensaje en el que ustedes saben que ya hemos podido revisarlo todo y que se da por cerrado el ejercicio. Aquí pueden encontrar en estos botones la guía conceptual si de pronto no les llegó con las comunicaciones, o nos pueden escribir para solicitar algún tipo de asistencia si lo requieren, aparte igual de los correos que ya les compartió hace un rato Juliana en la presentación y que les han llegado también a través de las comunicaciones. Por cualquiera de estos medios se pueden contactar con nosotros para hacer las preguntas que requieran o la asistencia que requieran. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta. André, no sé si ahí en ese formulario principal puedes mostrar el caso de la experiencia agropecuaria. Sí, ya se los vuelvo a mostrar. Es esta pregunta. Voy a señalar aquí. Como les decía hace un rato, la idea es que ustedes nos cuenten de lo que reportan en el primer cuadro de I+D, servicios o innovación, qué porcentaje de esos recursos corresponden a actividades que sean para el sector agropecuario. Sobre todo muy importante en estas entidades que trabajan con muchos sectores, que nos permitan identificar cuánto de lo que hacen puede responder al sector agropecuario diferente, digamos, a lo que hacen para otros sectores económicos. Entonces es muy importante aquí, esto es una estimación porcentual, no se trata de que digamos, los datos ajusten al centavo, pero sí que ustedes que conocen mejor que nadie como el quehacer de la entidad nos puedan dar razón de cuánto de eso puede corresponder al sector agropecuario. No sé si tengamos alguna otra pregunta. Ay, perdón, yo aquí estoy abriendo mi correo. Quería ver aquí si hay alguna manito. Ay, por aquí hay una manito, sí. Si quieres, la persona que está como pasante técnico, abre el micrófono y cuéntanos tu pregunta. ¿Será que está en el chat la pregunta? No. No, él ya tiene abierto, pero no lo escuchamos. Ay, no, esto no es lo que iba a hacer. Aquí. Bueno, bien. Si de pronto, perdón Jaime, si de pronto tienes problemas con el micrófono, pues escríbenos la pregunta por el chat. Estamos igual aquí atentos a ver si te la podemos resolver. Sí, dime. Mientras de pronto escribe el asistente la pregunta o puede abrir el micrófono, no sé si para Juliana le solicitaría, se me ocurre en este instante, de pronto una muy breve explicación de por qué, por ejemplo, algunas entidades están convocadas en este caso, como, bueno, ya mencionamos a las entidades prestadoras del servicio público de extensión agropecuaria, pero por ejemplo en el caso de las cámaras de comercio, digamos, no sé, Julia, pues se me ocurre en este instante de pronto una breve explicación del motivo por el cual estamos haciendo unas invitaciones amplias a estas entidades de Cámara de Comercio.
Dale, Jaime. Bueno, si la invitación a este público o a este tipo de entidades es porque pues las cámaras son entidades que han venido tomando un rol importante en la ejecución de recursos que ponen a disposición las entidades del sector público. Caso, por ejemplo, MinCiencias, MinComercio, que ponen a disposición de las empresas del sector empresarial unos recursos que sirven para generar procesos de innovación en las empresas en distintos sectores productivos. Dentro de estos, pues digamos, tenemos, por ejemplo, el tema de Pactos por la Innovación, es uno de los programas que ha venido financiando MinCiencias y donde hay recursos que se han asociado a distintos sectores, dentro de estos sector agropecuario, y además, por ejemplo, los recursos que se ejecutan para todo el fortalecimiento de iniciativas clúster. Sabemos que en temas de iniciativas clúster, pues también hay varias que corresponden al sector agropecuario, en donde dentro de estos proyectos que se financian a través de esas convocatorias nacionales, algunos promueven actividades, bien sea pues de innovación o desarrollo tecnológico, o toda la parte de puesta en marcha, digamos, de desarrollos tecnológicos o productos y su inserción, digamos, en el mercado. Además, pues, digamos, hay de pronto otras instituciones que de pronto tradicionalmente se dedican a actividades de investigación tal vez no tan relacionadas al sector agropecuario, pero que de pronto en los últimos años han venido ampliando su cobertura a estos otros sectores y pues que de pronto han venido ejecutando, bien sea ejecutando proyectos o recursos a través de proyectos o invirtiendo directamente desde la institución para la financiación o cofinanciación de proyectos que terminen impactando en el beneficio del sector agropecuario. Esta parte que presentó Andrea es la parte del módulo específicamente de inversión. Digamos que hicimos como énfasis en este módulo porque es la información que requerimos con mayor prontitud. Sin embargo, como lo mencionamos durante la presentación, pues tenemos los otros módulos que son recursos humanos y que son el asociado a actividades de ciencia, tecnología e innovación, el agropecuario. No sé si hay alguna pregunta adicional o si podríamos continuar. Creo que hay una pregunta aquí en el chat. Entonces, nos hacen la pregunta, André, que creo que sí la persona tuvo algún problema con el micrófono y dice, desde el programa técnico de la Federación Nacional de Avicultores, puntualmente la federación no tiene un área de investigación propiamente establecido, sin embargo, hay diferentes programas. Por ejemplo, el programa técnico que da apoyo a los avicultores, de forma puntual los gastos que el programa tiene por concepto de transportes, de muestras desde las granjas y o fincas, deben estar relacionados en el módulo de inversión. Claro, en el apartado de asistencia técnica precisamente es para que puedan relacionar todo ese tipo de costos que para la FEDE implica prestar ese servicio de asistencia técnica a sus beneficiarios, entonces, o a sus asociados. Entonces, mira, aquí en esta actividad, en servicios científicos y tecnológicos, aquí hay un apartado que se denomina asistencia técnica y transferencia de tecnología. Entonces aquí es donde pueden relacionar esos costos que implica para la federación hacer todo el proceso de asistencia técnica a sus asociados. Entonces digamos que aunque no es una actividad propiamente de I+D, sí está la asistencia técnica sí se considera como un servicio científico, por lo que sí se espera que se incluya en este reporte. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, igual como les digo, si hay, me pueden interrumpir. Igual estamos pendientes del chat por si alguien tiene algún problema así parecido de micrófono. Entonces vamos a aprovechar para mostrarles los otros módulos. Entonces de aquí me salgo. Aquí hay un apartado de actualización de datos que es para que nos brinden una información general de la entidad.
Aquí pues obviamente les va a salir asociados los datos que ya tenemos de su entidad, pero nos ayuden a completar los siguientes que están pendientes. Aquí van a encontrar habilitado el módulo de recursos humanos. Como les digo, para las instituciones que deban diligenciarlo, habrá algunas que no, que se espera que no tengan muchos recursos humanos relacionados a la investigación, entonces por eso no está habilitado el módulo. Y para las que sí van a encontrar un formulario con estas características. Entonces, primero, la identificación del personal de I+D con el que cuentan en su institución, de acuerdo a las categorías que ya les presentaban hace un rato, si son investigadores o si es personal técnico o otro personal de apoyo. Diferenciado entre hombres y mujeres, aquí en esta parte en un conteo del número de personas, y aquí en equivalentes jornada completa, que es es como una medida de la dedicación de ese personal a esas actividades. Entonces, este formulario también tiene varias validaciones. Vamos a suponer que aquí tengo 5 investigadores que están tiempo completo, entonces el número será aquí igual al número de personas, pero vamos a tener 2 técnicos que trabajan medios tiempos. Entonces digamos que el medio tiempo de cada uno de ellos equivaldría sumado a un tiempo completo. Cuando tienen medios tiempos o tiempos completos, la cuenta es así muy, muy fácil de hacer. Cuando ya tienen dedicaciones parciales mucho más complejas, como por ejemplo alguien que estuvo el 30% de su tiempo durante 4 meses, ahí sí les recomendamos que utilicen la fórmula que les presentaba Juliana hace un rato, que es que sumen el total de horas de esa persona al año y la dividan en 1920 para que les dé un índice que será el de dedicación de esa persona. Y también les permite este formulario guardar en modo borrador o validar la información registrada. Entonces, cuando validen les va a mostrar si todo está coherente, digamos, entre el primer cuadro y también entre los cuadros posteriores, que son desagregaciones de ese primer cuadro. Entonces, aquí como nos falta algunos datos todavía, él no me muestra que aquí tengo unos datos que no se ven reflejados en la parte de abajo, entonces no me va a dejar guardar en firme, pero me va a permitir guardar un borrador para no perder el avance, como les decía. Entonces, luego vamos a encontrar de este primer cuadro desagregaciones hacia abajo. Entonces, de los investigadores que yo dije que tenía aquí en este primer cuadro, que dije que eran 5 hombres, ¿cuál es el nivel de formación de esas personas? Vamos a suponer que tenga 2 aquí y 3 aquí. Aquí también la dedicación de estas personas, que son 2 y 3, así como todos trabajan tiempo completo. Aquí me va a pedir la desagregación por nivel de formación del personal técnico, luego del personal de apoyo. Aquí una desagregación por rangos etarios, es decir, en qué grupo etario se encuentran mis investigadores. Aquí es únicamente para los investigadores. Y mis investigadores, en qué área del conocimiento están formados. Para las entidades que no son propiamente del sector agropecuario, por ejemplo, las universidades, van a encontrar en este apartado 2 líneas. Una para la entidad en general, para que nos relacionen el personal de investigación de la entidad completa, y otra línea para que relacionen el dedicado al sector agropecuario. Ahorita les muestro cómo dónde van a ver esas 2 líneas. Y por último, aquí hay una pregunta de las políticas de capacitación. Entonces, si en mi entidad existen, le doy clic aquí y se me va a desagregar una clasificación adicional de alrededor de qué tipo de formación está asistiendo mi personal para complementar sus capacidades en términos del recurso humano. Entonces, igual, cuando tengan todo ajustado, bueno, aquí no lo tenemos completo todavía, entonces me va a seguir mostrando en dónde están las fallas, qué me falta, qué parte del formulario no he diligenciado.
me deja evidenciar esas partes que me faltan, pero lo voy a poder guardar en modo borrador, por ejemplo, si no tengo el dato completo en este momento, y me va a aparecer así en azul claro. Aquí era donde yo les decía que para las entidades que no son propiamente el sector agropecuario, van a haber dos líneas. La línea para la información general y una línea igual con el mismo nombre de la institución, pero para el recurso humano agropecuario. Si no, solamente van a haber una línea con la información de la entidad general. Y el cuarto módulo, que es, esto sí es información exclusiva para el sector agropecuario, está relacionado con las actividades, actividades y recursos que tiene la entidad para temas relacionados con el sector agropecuario. Entonces aquí también está una línea de tiempo, aquí estamos recogiendo solamente información 2020, pero están habilitadas las líneas de tiempo para que quienes ya han reportado información en años anteriores también puedan ver la información que se ha reportado. Y van a ver aquí este formulario con 5 pestañitas habilitadas, digamos que diferentes tipos de recursos que están puestos al servicio del sector agropecuario. Entonces acá hay una parte sobre proyectos. Acuérdense que estos son solamente para que reporten los relacionados con el sector agropecuario. En el caso, por ejemplo, de las universidades que tienen en muchas áreas proyectos, la idea es que solamente incluyan los relacionados con el sector. Aquí hay una información general, títulos, objetivos, las descripciones del proyecto, fechas, y cada uno de estos cuadritos tiene unos botones para ir guardándolo. Entonces aquí pueden hacer guardado de la información por cada uno de los componentes de estos formularios. Entonces hay, que me vuelvan a salir aquí está cuando ya está completo, también pueden guardar borrador, pueden borrar si algún registro les quedó mal, pueden añadir campos, por ejemplo aquí en este que tengan que reportar muchos proyectos, entonces le dan ahí, les va a aumentar un campo adicional para que puedan reportar la información de cada uno de los proyectos. Y por ejemplo aquí pueden eliminar uno de esos si lo requieren. Y también hay un cuadro de datos de diligenciamiento que también les permite aquí guardar quién diligenció este componente del formulario. Como les digo, esta información para nosotros es muy valiosa para el momento que tengamos alguna duda, poder entrar a validar directamente con la persona que llenó el formulario, qué tipo de información debemos aclarar. Aquí hay cuadros en esta pestaña de propiedad intelectual, cuadros para registrar información sobre patentes, publicaciones científicas generadas por la organización. Acuérdense que estas son campos específicos para el sector agropecuario. Si tienen otro tipo de publicaciones que no correspondan al sector, la idea es que no deben incluirlas acá. Y como les decía, todos estos botones funcionan tienen estos botones, digamos, para que agreguen campos, limpien, borren la información. Aquí les va a borrar, por ejemplo, la última línea que tengan si se equivocaron o si necesitan hacer algún ajuste. Y siempre lo importante es que al final de cada uno de estos cuadros le den aquí completar, para que él guarde como el sistema entienda que sea la versión definitiva del cuadro. Aún si no tienen información que reportar, siempre es importante que guarden. Nosotros entendemos que la respuesta es que ahí no hay dato, pero es que aquí les va a aparecer también como el reporte de cuáles cuadros ya dieron por finalizados. Entonces, si no hacen ese guardado en cada uno de los cuadros, les va a aparecer como si el formulario estuviera incompleto, que les falta algo para tener la completa información de este apartado. Hay otras preguntas sobre infraestructura tecnológica en cuanto a los laboratorios y áreas de experimentación que se tengan al servicio del sector agropecuario, colecciones genéticas, software y bases de datos especializados y bibliotecas
y museos especializados. Como les digo, todo esto al servicio del sector agropecuario. Un apartado sobre servicios científicos, servicios de ciencia y tecnología. Aquí se espera, por ejemplo, que las entidades del sistema agropecuario reporten todas esas actividades de asistencia técnica, como de la que nos mencionaban hace un momento, de qué tipo de actividades, si es asistencia técnica, de servicios de extensión o de transferencia de tecnología, a qué tipo de entidad o con qué tipo de entidad tuvieron alguna relación para la prestación del servicio y el carácter de esa prestación. En todos los cuadros, como les decía, aquí pueden agregar tantas líneas como necesiten o eliminar registros si así lo requieren. Se indaga por las estrategias metodológicas para la prestación de ese servicio técnico y sobre el personal vinculado para esta prestación y los vínculos institucionales que se tienen para la prestación del servicio técnico. Y por último, unas preguntas sobre las ofertas tecnológicas que la institución tenga para el sector agropecuario. Entonces aquí hay unas preguntas como básicas para cada una de esas ofertas. Si requieren, si tienen varias, pues también aquí pueden agregar un campo adicional para reportar esa otra oferta con la cual cuenta la institución para poner al servicio del sector agropecuario. No sé si hasta aquí de este módulo tengamos alguna pregunta. A ver, yo voy a volver por aquí. Pues no veo preguntas. De pronto te complemento un poco, es aprovechando que tenemos dentro de los asistentes algunas EPSEAs que digamos son como este tipo de entidades prestadoras del servicio. Como se pudieron dar cuenta, la sección de servicios, dentro de este último módulo, servicios científicos y tecnológicos, allí es donde justamente capturamos la información detallada de no solo el tipo de servicio que prestan las instituciones, sino también el recurso humano. Como pudieron ver, digamos, dentro de el tercer cuadro es justamente se indaga frente a esas capacidades de recurso humano con las que cuentan las entidades y su nivel de formación. Esto nos permitirá pues también conocer un poco esas capacidades que existen en términos del personal que está brindando estos servicios científicos y tecnológicos a los productores y entidades del sector agropecuario. Entonces, digamos que es como esa sección especial. Sin embargo, sabemos que allí pues también otras entidades nos han reportado históricamente información. Caso, por ejemplo, algunas universidades que han tenido la oportunidad, digamos, de prestar servicios asociados a transferencia de tecnología, o caso también de algunas asociaciones, de algunos centros también que en algunas oportunidades, mediante metodologías específicas, han tenido la oportunidad de hacer procesos de transferencia tecnológica o de asistencia técnica a algún grupo, digamos, de entidades, empresas o productores en el sector. Creo que no hay comentarios o inquietudes. No sé si entonces daríamos pues por finalizado nuestro taller. Jaime, no sé qué dices. Sí, no, pues si no tenemos reacciones, observaciones, pues desde que inicié a hablar, yo creo que fue cuando iniciamos la grabación. Nosotros, aquellos que estén interesados en tener acceso a la grabación del día de hoy, pues nos lo manifiestan, por favor. Recordarles tal vez por el chat ahorita en un momento el correo a través del cual centralizamos nuestras comunicaciones desde el lado del observatorio, que es encuesta-acti@org.co. Ahí nos pueden escribir para todo lo que tenga que ver con pues, los temas operativos de contraseñas, credenciales, dificultades técnicas que se les presenten y también conceptuales.
Entonces, pues, y también si quisieran tener acceso a ese material, perdón, a la grabación, pues también nos lo pueden manifestar. Nosotros tenemos grabaciones también de unas sesiones previas que ya vamos a liberar prontamente, esperamos, por YouTube para que ustedes puedan también tener acceso a estas. Y pues bueno, agradecer a todos la participación. Veo, como digo, aquí conectados a representantes de varias entidades públicas y bueno, si nadie más quiere agregar algo, muchas gracias por su atención y tiempo y quedamos atentos a cualquier observación. Tal vez el tema de los tiempos. El tema de los tiempos, sí, creo que eso ya me iba a despedir sin mencionarlo. Digamos que en algunos casos les hemos planteado unas fechas límites para sobre todo, inicialmente, el módulo de inversión. Para comentar, pues nosotros estamos, digamos, sujetos a unos requerimientos a los cuales tenemos que responder para poder agregar esa información. Entonces, nosotros reiteraríamos entonces, aunque inicialmente para la mayoría de todas las entidades que participan, el día de hoy era la fecha de cierre. Entonces, nosotros hemos ampliado esa posibilidad. Por ejemplo, en el caso de las EPSEA se planteó entonces para la siguiente semana, es decir, para dentro de 8 días, el 30, como fecha de cierre. Entonces, pues, ojalá nos manifestaran ustedes a través de correo o a través del medio que consideren más apropiado cuál es la posibilidad de que se cumpla esa fecha, porque obviamente lo que nos interesan es que el mayor número de entidades puedan participar de esta encuesta y tengamos cada vez cifras más robustas. Entonces, bueno, con eso yo cerraría. Y bueno, muchas gracias a todos por su participación. Les deseo a todos un muy buen día.